En el sur de Europa, la palabra strega siempre estuvo rodeada de miedo. En los pueblos de Italia, se usaba para describir a una mujer capaz de invocar la noche. Pero detrás de esa superstición existía una creencia mucho más antigua, una religión oculta, centrada en la luna, el fuego y el deseo prohibido. Los investigadores modernos llaman a esa tradición stregheria, un sistema de magia que habría sobrevivido desde los tiempos precristianos. Según los textos antiguos, su origen se remonta al culto de Diana, la diosa de la casa y de la luna. Ella no era una simple figura mitológica. Para las brujas italianas, Diana representaba la fuerza femenina que controla los ciclos de la naturaleza y también el destino de los hombres. En los primeros manuscritos encontrados en Toscana y Lazio, se habla de una relación entre Diana y Lucifer, pero no el Lucifer cristiano, sino una entidad asociada a la luz del conocimiento. El mito cuenta que Diana se enamoró de él y que de esa unión nació una hija llamada Aradia, considerada la primera bruja del mundo. El problema es que ese amor fue condenado tanto por el cielo como por la tierra, y es en esa condena donde comienza la llamada maldición de la luna. Según las leyendas, el amor entre Diana y Lucifer dividió el firmamento. Durante la Edad Media, en algunas regiones de Italia central, comenzaron a circular informes de grupos secretos de mujeres. Los documentos eclesiásticos las llamaban seguidores de Diana. No se trataba de simples supersticiones rurales. Las investigaciones modernas muestran que detrás de esas reuniones existía una estructura organizada, con símbolos y rituales. Ese fue el origen del primer juramento. El contexto era de opresión religiosa y social. Las mujeres campesinas vivían bajo el control del clero y los señores feudales. Cualquier intento de independencia espiritual era considerado peligroso. Sin embargo, en los bosques y colinas apartadas, algunas comenzaron a reunirse bajo la luna llena. Decían que la luz nocturna era la única que no pertenecía a la iglesia. Allí, lejos de los ojos del poder, nació el culto secreto de Diana. Según los estudios del antropólogo Charles Leland y de historiadores italianos posteriores, estas mujeres formaban pequeños círculos de confianza. Cada grupo juraba silencio absoluto sobre sus prácticas. El acto se realizaba siempre de noche, en el punto más alto del mes lunar. No existía una jerarquía fija. Todas eran iguales ante la diosa. La ceremonia comenzaba con la invocación de 3 elementos: fuego, agua y luna. Luego venía un juramento personal de fidelidad. El primer juramento tenía una función simbólica y política. Significaba rechazar la autoridad masculina en los asuntos espirituales. Era una forma de decir: mi cuerpo, mi fe y mi destino no pertenecen a la iglesia. Por esa razón, los inquisidores lo consideraban una amenaza directa al orden social. El ritual incluía un gesto físico de compromiso. Las participantes cortaban ligeramente la palma de la mano y dejaban caer una gota de sangre sobre un cuenco de agua. Luego, esa mezcla se vertía sobre la tierra como ofrenda a Diana. El gesto representaba la unión entre cuerpo, luna y tierra, un ciclo cerrado que ninguna autoridad podía romper. Los testimonios más antiguos sugieren que este acto era conocido como el vínculo de plata. En algunos documentos del siglo XVI se menciona que los grupos más antiguos se organizaban en torno a familias rurales. Las madres transmitían las oraciones y fórmulas a sus hijas. A diferencia de los aquelarres del norte de Europa, la stregheria italiana no tenía un tono de adoración demoníaca. Su base era lunar, agrícola y femenina. No había líderes visibles, lo que dificultó su persecución sistemática. En 1580, el Tribunal de Florencia registró varios interrogatorios sobre supuestas mujeres de la luna. Los inquisidores describieron un juramento de silencio, la presencia de un fuego central y palabras en un idioma desconocido. Posiblemente se trataba de una mezcla de latín vulgar y dialectos etruscos antiguos. Con el paso del tiempo, el primer juramento adquirió un significado casi legendario. Se decía que quien lo pronunciara nunca volvería a someterse a ningún amo ni sacerdote. Algunos campesinos aseguraban que las mujeres que hacían ese pacto no envejecían como las demás. Otros afirmaban que eran capaces de predecir la muerte. En la actualidad, algunos grupos neopaganos de Italia y Estados Unidos todavía reproducen versiones modernas del juramento, no como acto de rebeldía política, sino como símbolo de conexión con la naturaleza y la autonomía personal. Aún así, el significado original permanece oculto. Nadie sabe con certeza qué palabras fueron dichas en aquel primer círculo bajo la luna. Solo se conserva una frase registrada en un manuscrito toscano del siglo XVI: que mi voz pertenezca a la noche y mi silencio a Diana. Para la Iglesia,
Aquel juramento fue una herejía. Para las Streghe fue el primer acto de libertad, y para los historiadores actuales, una de las pruebas más antiguas de resistencia femenina dentro de un contexto religioso hostil. El primer juramento marcó el nacimiento oficial de la Stregheria y el comienzo de la guerra silenciosa entre el culto de la luna y el poder de la cruz. En la tradición cristiana, el nombre Lucifer está asociado con la rebelión y el castigo, pero dentro de la Stregheria italiana, su significado es muy diferente. Aquí, Lucifer no representa el mal, sino la búsqueda de conocimiento y libertad. Los textos antiguos lo describen como el portador del fuego, un espíritu que desciende a la tierra para iluminar a los hombres. El mito de Lucifer dentro del culto de Diana proviene de una reinterpretación pagana de las antiguas creencias etruscas. En esas culturas, la luz del amanecer era vista como un símbolo de renacimiento, no de condena. Cuando el cristianismo se expandió por Italia, muchas de esas ideas fueron absorbidas, pero también distorsionadas. La figura del portador de la luz se transformó en el enemigo del cielo. Sin embargo, en los círculos secretos de las Streghe, esa imagen fue recuperada y resignificada. Los documentos recopilados por Charles Leland en el siglo XIX mencionan que las brujas italianas consideraban a Lucifer como el consorte divino de Diana. Era descrito como un ser luminoso, inteligente y apasionado, vinculado al fuego y al aire. Su caída no fue vista como un castigo, sino como un acto de voluntad. Lucifer habría descendido al mundo para entregar a la humanidad el fuego del pensamiento libre. Esa idea lo convertía en una figura peligrosa para la Iglesia que enseñaba obediencia absoluta. Los rituales luciferinos dentro de la Stregheria no eran invocaciones demoníacas, eran ceremonias de introspección y afirmación personal. Durante siglos, las mujeres oprimidas por las estructuras religiosas encontraron en esa figura un símbolo de resistencia intelectual. Lucifer representaba la chispa de independencia que arde en el interior de cada ser humano. En los textos de la época, se lo llamaba el amante caído, no por su deseo carnal, sino por su amor hacia la humanidad. El culto a Lucifer se realizaba generalmente junto con el de Diana. Ambos eran considerados las dos mitades del mismo poder, la oscuridad y la luz, la luna y el fuego. Los aquelarres más antiguos lo representaban mediante un fuego central encendido al anochecer. Ese fuego simbolizaba la consciencia humana, capaz de iluminar y destruir al mismo tiempo. Durante el ritual, las Streghe pronunciaban fórmulas en voz baja, agradeciendo por el don del libre pensamiento. La Iglesia reaccionó con dureza ante esa interpretación. Para los inquisidores, Lucifer solo podía ser el enemigo de Dios. Los informes del Tribunal de Roma del siglo XVI muestran interrogatorios donde las acusadas hablaban de una luz que enseña y una voz que no condena. Esas descripciones fueron usadas como prueba de pacto diabólico. En realidad revelan una visión teológica muy distinta. Una religión basada en la autonomía espiritual y no en el miedo. Los investigadores modernos consideran que la figura de Lucifer dentro de la Stregheria representa el arquetipo del conocimiento prohibido. No un ser literal, sino una idea, la del hombre que se atreve a cuestionar las verdades impuestas. Por eso, muchas Streghe lo veneraban en secreto como símbolo de sabiduría. Su nombre se pronunciaba solo en los círculos más cerrados, y su imagen nunca se dibujaba. Era un culto verbal, transmitido por memoria, en completo silencio hacia el exterior. Algunos textos italianos del siglo XVIII mencionan que las brujas veían en Lucifer la energía vital del universo. Se decía que aparecía en sueños como una figura luminosa de rostro humano y ojos ardientes. Su presencia no producía terror, sino claridad. En esas visiones, Lucifer no ofrecía poder material, sino comprensión del propio destino. Esa interpretación lo aleja por completo del demonio cristiano y lo acerca al concepto de portador de conciencia. Con el paso de los siglos, esa visión fue ocultada por la censura religiosa, pero sobrevivió en los cantos populares y en las prácticas familiares del sur de Italia. Incluso hoy, algunos practicantes modernos de la Stregheria mantienen una versión simbólica de Lucifer como el principio masculino de la creación, un equilibrio necesario frente al poder lunar de Diana. En conjunto, ambos representan la dualidad eterna entre deseo y razón. El Lucifer de las Streghe no busca adoración, sino comprensión. No se le reza, se le recuerda. Es la chispa que habita en el pensamiento libre, el fuego interior que desafía la oscuridad. Y es precisamente esa visión, la del conocimiento por encima del miedo, la que convirtió su nombre en una amenaza para los poderes que quisieron controlar la mente humana. En las colinas de Toscana
y en los bosques del sur de Campania comenzaron a surgir rumores sobre un grupo de mujeres que se reunían bajo la luz de la luna. Los campesinos las llamaban le figli di Diana, las hijas de Diana. Eran descritas como curanderas, parteras y mujeres que conocían los secretos de las hierbas, pero con el tiempo, su reputación cambió. La gente empezó a decir que no solo sanaban, sino que también podían matar. Los registros más antiguos sobre ellas aparecen en documentos de los siglos XV y XVI. En esos textos, los inquisidores describen reuniones femeninas donde se mezclaban plegarias, danzas y fórmulas en un idioma incomprensible. Algunos testigos afirmaban haber visto luces flotando sobre los campos y escuchar cánticos que se repetían hasta el amanecer. Para la iglesia, esos rituales eran una amenaza directa. Para los aldeanos, eran un misterio que inspiraba tanto respeto como miedo. La mayoría de las hijas de Diana pertenecían a familias rurales. Vivían apartadas, cerca de los bosques. Conocían las plantas venenosas y medicinales. Su conocimiento provenía de generaciones anteriores. Las madres enseñaban a sus hijas cómo preparar infusiones, curar heridas y controlar la fertilidad. Con el tiempo, esos conocimientos se transformaron en rituales. Lo que comenzó como medicina natural se convirtió en magia lunar. Según los estudios de historiadores italianos, los ritos de las streghe se dividían en 3 categorías: fertilidad, amor y venganza. Los de fertilidad se realizaban durante la primavera, cuando la luna estaba llena y los campos florecían. El objetivo era asegurar buenas cosechas y embarazos saludables. Los de amor eran más peligrosos. Involucraban sangre, objetos personales y juramentos bajo la luna creciente. Y los de venganza se reservaban para quienes habían traicionado la confianza del grupo. Un documento de 1583 encontrado en Nápoles describe uno de esos rituales. En él, una mujer fue acusada de conjurar contra un hombre que había abusado de su hija. La denuncia provenía del propio clero local. Según el informe, la mujer se arrodilló frente a un cuenco de agua iluminado por la luna. Pronunció palabras en latín mezcladas con dialecto vulgar. El hombre murió pocos días después, sin señales de violencia. El caso fue atribuido a brujería, aunque no se encontraron pruebas materiales. El culto de las hijas de Diana no se basaba en la adoración del mal, sino en la defensa del equilibrio. Ellas creían que toda acción debía tener una consecuencia. Si alguien traicionaba, debía pagar. Esa idea era inaceptable para la Iglesia, que predicaba el perdón y la sumisión. Por eso, muchas de ellas fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas. Sin embargo, el culto nunca desapareció por completo. Sobrevivió en secreto, oculto en las montañas y transmitido por tradición oral. El miedo masculino hacia las hijas de Diana era evidente en los testimonios de la época. Los hombres las describían como hermosas y peligrosas, capaces de atraer y destruir al mismo tiempo. Algunos decían que sus ojos brillaban con reflejos de luna, otros juraban que su sombra no se proyectaba sobre el suelo. La mayoría de esos relatos mezclaban deseo y temor. Las streghe representaban la autonomía femenina. A medida que avanzaban los siglos, la imagen de las hijas de Diana cambió de nuevo. Pasaron de ser un mito rural a convertirse en símbolo de resistencia. Los movimientos ocultistas del siglo XIX las reinterpretaron como sacerdotisas antiguas, herederas de la diosa madre. En cambio, la tradición popular italiana mantuvo la versión original, mujeres poderosas que podían dar vida o quitarla bajo la luna. Hoy en día, algunos estudiosos creen que las leyendas sobre las hijas de Diana fueron el origen de muchas supersticiones del sur de Europa. Las prácticas de protección con sal, el uso de amuletos o la creencia en el mal de ojo derivan de sus antiguos rituales. Aunque la Iglesia intentó borrar su existencia, el recuerdo de esas mujeres se mantuvo. Cada vez que la luna llena ilumina las colinas de Toscana, los aldeanos aún evitan pronunciar su nombre, porque según la creencia local, las hijas de Diana nunca murieron. Solo aprendieron a esperar en silencio. En la estreguería italiana, el amor nunca fue un sentimiento inocente. Era entendido como una fuerza peligrosa, capaz de curar o destruir. Los textos antiguos lo describen como una energía lunar manipulada a través de rituales llamados i rituali del desiderio. No eran ceremonias románticas, sino actos de poder donde el amor se convertía en posesión espiritual. Los primeros registros aparecen en documentos inquisitoriales del siglo XVI sobre mujeres acusadas de provocar obsesiones en hombres. Los inquisidores llamaban a esto magia erótica, una práctica que atacaba la voluntad humana. Según esos informes,
Las Strege creían que el corazón podía influirse usando el reflejo de la luna en el agua. El procedimiento consistía en llenar un cuenco con agua de manantial y esperar el reflejo de la luna llena. Luego colocaban dentro un objeto personal del destinatario: cabello, anillo o una gota de sangre. Mientras observaban el reflejo, pronunciaban frases que unían el nombre de la víctima con el de la diosa. El objetivo no era atraer, sino vincular la mente y el deseo de esa persona a la voluntad de la estrega. Los investigadores modernos interpretan estos rituales como una forma primitiva de psicología simbólica. El agua y la luna representaban el inconsciente y la memoria, conectando pensamientos mediante sugestión ritual. Sin embargo, para los hombres de la época aquello era brujería pura. La idea de que una mujer pudiera controlar el deseo masculino resultaba intolerable. Un testimonio de 1592, en los archivos de Siena, narra el caso de una joven acusada de hechizar a un comerciante casado. El hombre confesó soñar con ella, oír su voz y sentir una necesidad incontrolable de buscarla. Según el registro, el hechizo se realizó en una fuente pública usando el reflejo de la luna sobre el agua. El caso terminó con la ejecución de la acusada, aunque jamás se halló evidencia material. Los rituales del deseo variaban según la fase lunar: creciente para atraer, llena para pasión, nueva para venganza. En todos los casos, la estrega debía mantener el control emocional o el hechizo podía volverse contra ella. A diferencia de los ritos de fertilidad, los de deseo eran practicados en solitario, junto a fuentes o lagos. El agua servía como espejo y como puerta hacia el mundo espiritual. En algunos pueblos se creía que las aguas donde se reflejaba la luna quedaban malditas durante 7 días. Para la Iglesia, estos actos desafiaban el concepto de pecado y obediencia. El amor debía ser sagrado y controlado, no manipulado. Pero las Strege lo entendían de otra forma. El deseo era una fuerza divina de equilibrio o venganza. No separaban placer y poder. Ambos formaban parte del mismo flujo natural. Ese pensamiento fue interpretado como herejía, y muchas fueron condenadas solo por poseer agua lunar o amuletos de amor. Hoy, algunos grupos neopaganos recrean versiones simbólicas de estos rituales, sin sangre ni objetos personales. El principio sigue siendo conectar emoción humana y fuerzas de la naturaleza. Para los antropólogos, estos rituales muestran que el amor siempre fue una herramienta de control, tanto como de entrega. Para los hombres de la época, las Strege eran temidas no por sus conjuros, sino porque entendían el deseo. En el sur de Italia aún se dice que, cuando la luna se refleja sobre un pozo, alguien está invocando un nombre, y que si ese nombre es el tuyo, es mejor no mirar el agua. En los archivos del Tribunal de Florencia del año 1601 se conserva un documento titulado Acta sobre la mujer que hablaba con la luna. El expediente describe a una campesina acusada de lanzar una maldición contra un caballero local. La mujer se llamaba Lucia di Montefiore y fue identificada como seguidora del culto de Diana. Este es uno de los pocos registros donde se detalla paso a paso un supuesto hechizo de venganza lunar. Según los testigos, Lucía había sido amante del caballero durante 2 años. Cuando él la abandonó para casarse con la hija de un noble, ella juró que su traición no quedaría impune. Esa misma noche, fue vista caminando hacia el bosque con un cuenco de agua y una vela encendida. Los campesinos la observaron de lejos, y al día siguiente el hombre comenzó a enfermar. Los síntomas no tenían explicación médica: insomnio, fiebre y visiones nocturnas. Así nació la historia conocida como la maldición de la luna creciente. El ritual descrito en el documento sigue la estructura típica de los hechizos lunares practicados por las Strege. Lucía esperó la fase de la luna creciente, el momento en que el poder del deseo y la ira ascendían. Colocó el cuenco con agua bajo la luz lunar y vertió en él unas gotas de su propia sangre. Luego escribió el nombre del caballero sobre un trozo de tela y lo sumergió lentamente mientras repetía una frase: que tu mente crezca como la luna hasta romperse. La intención del hechizo era que la locura aumentara con cada noche, del mismo modo que crece la luna. A medida que pasaban los días, los informes médicos del caballero se volvieron más confusos. Afirmaba escuchar voces femeninas, ver sombras y oler perfume de jazmín en habitaciones cerradas. En la última semana antes de la luna llena perdió completamente el juicio. Fue encontrado vagando por los viñedos, gritando que la luna lo observaba con ojos humanos. El mismo día en que la luna alcanzó su punto más alto, el hombre murió sin señales de violencia. La investigación posterior reveló que Lucía había desaparecido. Algunos dijeron que se arrojó a un lago, otros aseguraron que huyó hacia el sur, donde el culto de Diana seguía activo.
El tribunal nunca logró localizarla, pero la historia se expandió por toda Toscana como advertencia. Jamás traiciones a una mujer que mira la luna. Con el tiempo, la Iglesia usó el caso para reforzar la idea de que las brujas actuaban bajo influencia demoníaca. Sin embargo, los documentos muestran un ritual basado en símbolos naturales, no en invocaciones infernales. Los antropólogos modernos hallaron similitudes entre este hechizo y la magia simpática mediterránea. La conexión entre la luna creciente y la expansión del deseo o la locura es común en el folclore europeo. Lucía habría transformado su dolor en un acto ritual de venganza, buscando quebrar la mente del traidor. El simbolismo de la maldición creciente también aparece en canciones del siglo XVII sobre mujeres que cosen la locura con hilos de luna. Estas historias funcionaban como advertencias. Una mujer traicionada podía invocar la justicia lunar. En la actualidad, el caso de Lucía di Montefiore sigue siendo tema de debate entre historiadores. Algunos lo consideran manipulación psicológica colectiva, otros creen en su base real amplificada por el miedo. Desde entonces, las fases de la luna se volvieron parte del lenguaje simbólico de la brujería italiana. La luna nueva representaba el deseo contenido, la creciente el poder ascendente y la llena el punto sin retorno. Cada vez que la luna aparece a medio rostro sobre las colinas de Toscana, los ancianos repiten la misma historia. Dicen que aún se puede oír el susurro de una mujer junto al agua, y que si su reflejo coincide con el tuyo, el hechizo vuelve a empezar. En los registros de la Inquisición italiana, se menciona un episodio ocurrido en 1624, cerca de las ruinas etruscas de Cerveteri. Los documentos lo describen como la congregación más peligrosa jamás vista en tierras del Papa. Ese evento fue llamado después el aquelarre de la medianoche. Para la Iglesia, fue una reunión demoníaca. Para los historiadores actuales, un ritual pagano heredado del culto de Diana y Lucifer. El informe principal proviene de un fraile dominico llamado Mateo de Ancona. Según su testimonio, más de 30 mujeres y algunos hombres se reunieron en las ruinas durante el solsticio de verano. El fraile aseguró haber visto luces en el cielo y escuchar cantos que no se parecían a oraciones cristianas. Los campesinos del lugar coincidieron en que aquella noche la luna parecía más brillante de lo habitual. Uno de ellos afirmó que el aire olía a hierro y fuego. El ritual comenzó alrededor de la medianoche. Las mujeres se ubicaron en círculo, con una antorcha encendida en el centro. Los hombres permanecieron en la periferia, observando en silencio. Los manuscritos indican que las participantes llevaban túnicas grises y coronas de ramas secas. El objetivo era invocar a Diana, madre de las brujas, y a Lucifer, su consorte espiritual. Ambos representaban las fuerzas opuestas del universo, la luz y la sombra, la creación y la destrucción. Durante los primeros minutos, el aquelarre se mantuvo en silencio. Luego comenzaron los cánticos en dialecto antiguo. El fraile Mateo anotó que, al escuchar esas voces, sintió un temblor en el suelo y vio cómo la antorcha central se elevaba. Usó la palabra levitación, aunque no ofreció explicación racional. A partir de ese punto, comenzaron los relatos de apariciones. Una de las mujeres, Marieta de Viterbo, entró en trance. Su piel brillaba bajo la luz de la luna y sus ojos reflejaban resplandores dorados. Entonces, según los documentos, una figura de luz emergió del círculo. El fraile escribió: no era humana. Su forma era femenina, su rostro sin sombra, su cuerpo lleno de claridad. Para los inquisidores, era una manifestación demoníaca. Para los antropólogos modernos, una descripción del éxtasis ritual. Instantes después, la luz se volvió roja. Otra figura apareció, esta vez oscura, envuelta en humo. El fraile la describió como una sombra con voz de fuego. Los presentes la identificaron como Lucifer. Ambas figuras permanecieron enfrentadas en silencio durante varios minutos. El fuego central comenzó a girar en espiral. Cuando el fenómeno terminó, las figuras desaparecieron y las mujeres cayeron al suelo exhaustas. El aquelarre terminó con un juramento colectivo. Las participantes tocaron la tierra con la frente. Repitieron una frase traducida como: que la luz y la sombra sean una y que la luna sea testigo. Esa frase apareció después en otros procesos inquisitoriales, señal de que el ritual se repitió en varias regiones. Para la Iglesia, representaba un pacto con el demonio. Los estudios modernos lo ven como una ceremonia de equilibrio cósmico. Tras el suceso, la Inquisición arrestó a 15 personas. 3 fueron ejecutadas en Roma, otras desaparecieron.
El resto fue liberado por falta de pruebas. El caso quedó como manifestación sobrenatural peligrosa. En los márgenes del documento, un escriba anónimo dejó una nota. Si esto fue obra del demonio, ¿por qué el fuego no quemó? Hasta hoy, los arqueólogos que visitan las ruinas de Cerveteri dicen que durante el solsticio, el aire se vuelve más cálido a medianoche. Algunos turistas han visto luces inexplicables sobre el terreno. Los locales dicen que son reflejos de antorchas antiguas. Otros creen que las Streghe aún regresan una vez al año para repetir el juramento, y que en esas noches, Diana aparece en carne y luz, y Lucifer en sombra y fuego. A finales del siglo XIX, Charles Godfrey Leland afirmó haber recibido un manuscrito secreto en Italia. El texto contenía las enseñanzas de una figura llamada Aradia, hija de Diana y Lucifer. El manuscrito fue conocido como el Evangelio de las Brujas y fue considerado uno de los documentos más peligrosos de su tiempo, no por su contenido esotérico, sino porque ofrecía una visión completamente distinta del poder y la religión. Según el libro, Aradia no vino a condenar, sino a liberar. El texto la describe como una mujer enviada a la tierra para enseñar a los oprimidos a rebelarse contra los señores y sacerdotes. Su misión no era fundar una nueva fe, sino recordar una antigua, la de la naturaleza y la libertad. En sus palabras, el conocimiento era un don divino, no un pecado. Leland aseguró que el manuscrito provenía de una bruja toscana que lo había guardado durante generaciones. El libro relataba que Diana, diosa de la luna, se unió a Lucifer, espíritu de la luz, y de esa unión nació Aradia. Diana le ordenó descender entre los mortales para enseñarles los secretos del poder y la resistencia. Aradia instruyó a las mujeres pobres en el arte de las hierbas, la adivinación y la autodefensa espiritual. Les dio herramientas para sobrevivir en un mundo dominado por la Iglesia y los hombres. Los inquisidores que conocieron fragmentos del texto lo consideraron una blasfemia absoluta. Presentar a Lucifer como portador de sabiduría y a Diana como fuente de justicia femenina era una amenaza directa. Se decía que el nombre de Aradia no debía pronunciarse, pues evocaba la idea de una fe sin sacerdotes. El mito se mezcló con la historia, generando tanto fascinación como miedo. Los estudiosos modernos interpretan el Evangelio de las Brujas como una recopilación de tradiciones populares unidas bajo un mito común, pero incluso si no fuera antiguo, su mensaje era claro y poderoso. Por primera vez, la brujería aparecía no como crimen, sino como rebelión espiritual. Aradia se convirtió en símbolo de libertad, especialmente entre mujeres oprimidas. Leer su nombre en voz alta era una declaración de independencia. El manuscrito original de Leland se publicó en 1899 y desde entonces ha sido objeto de controversia. Algunos lo consideran falsificación, otros una traducción genuina de un texto oral ancestral. Lo inquietante es que varios pasajes coinciden con testimonios de antiguos aquelarres italianos. Eso sugiere que parte del texto podría basarse en tradiciones reales de la estreguería. En esos ritos, Aradia era invocada como la maestra de la noche, entre la divinidad y la humanidad. El mensaje central del libro era claro: el poder pertenece a quien no teme usarlo. Esa frase aparece repetida varias veces, casi como un código oculto. Aradia enseñaba que la luna era un espejo del alma y el conocimiento la verdadera forma de libertad. Para la Iglesia, esa enseñanza era inaceptable y peligrosa. No podían permitir que una figura femenina se convirtiera en símbolo de autonomía espiritual. Con el tiempo, el nombre de Aradia fue absorbido por movimientos ocultistas modernos. En el siglo XX, se convirtió en figura central del neopaganismo y la Wicca. Pero los investigadores italianos creen que su origen está en la antigua estreguería. En el sur de Italia, aún se dice que, durante la luna llena, una mujer vestida de blanco camina entre los olivos. No deja huellas ni pronuncia palabra. Solo mira el cielo, como si esperara una señal de su madre, Diana. Algunos creen que es el espíritu de Aradia, otros que nunca se fue, porque su enseñanza aún vive en quienes se atreven a pensar por sí mismos. En el año 1630, el Vaticano inició una operación secreta de la Inquisición italiana conocida como el Juicio de las Streghe. Su objetivo era erradicar lo que los informes llamaban la herejía lunar, los rituales dedicados a Diana, Lucifer y Aradia. Los registros la nombran Operación de Purificación Toscana, aunque entre los soldados se conocía como el Juicio de las Streghe. Por primera vez, la Iglesia reconocía que el culto se había extendido más allá de los pueblos rurales.
El Vaticano envió inquisidores a Siena, Pisa y Florencia con órdenes de destruir los textos y ejecutar a los líderes del culto. Durante las primeras semanas, las detenciones se multiplicaron, pero los resultados fueron confusos. Ninguna prisionera coincidía en los nombres de sus diosas ni en los lugares de reunión. Los inquisidores empezaron a notar algo inquietante. Cada mujer hablaba de la luna como si estuviera viva. Un documento del 17 de julio de 1631 narra el caso del inquisidor Francesco di Arno. El hombre soñaba con una mujer vestida de blanco que levantaba la mano hacia la luna. Al despertar, encontraba su cama cubierta de polvo plateado. 3 días después fue hallado muerto en su celda. La causa oficial fue apoplejía, pero sus pupilas estaban completamente dilatadas, como si hubiera mirado al sol. A medida que avanzaba la campaña, los inquisidores empezaron a desaparecer, primero en Siena, luego en Florencia. En los registros se mencionan 12 casos. Algunos desaparecieron, otros fueron hallados en estado de locura. Uno de ellos, el padre Giuliano de Perugia, fue encontrado desnudo en una fuente repitiendo: «Ella está en la luna y me mira». El Vaticano selló todos los informes, aunque fragmentos sobrevivieron gracias a copistas anónimos dentro de la curia. Las Streghe capturadas antes del colapso mencionaron un mismo ritual. Aradia había prometido protegerlas a través del reflejo lunar. Cualquier hombre que mirara ese reflejo con intención de condenarlas, perdería la razón. Los soldados comenzaron a cubrir los espejos y las fuentes de agua con telas negras por miedo a la luz que habla. En septiembre de 1631, el Papa Urbano VIII ordenó cerrar toda investigación. El juicio de las Streghe fue cancelado sin explicación pública. Una carta interna del cardenal Mancini mencionó pérdida total de control psicológico entre los inquisidores. El texto concluye con una frase enigmática: «No se puede juzgar a las hijas de la luna, porque la luna no responde ante los hombres». Después de ese episodio, el Vaticano prohibió toda referencia al culto de Diana y Aradia en documentos oficiales. Con el paso de los siglos, el juicio de las Streghe se convirtió en leyenda. Algunos historiadores lo niegan. Otros afirman que fue una operación real sellada por la Iglesia. En 1972 se descubrieron informes con el sello de Urbano VIII. En uno se lee: «Los inquisidores han sido juzgados por su propia fe». Hoy, los investigadores señalan que los síntomas descritos en los inquisidores coinciden con los efectos del miedo extremo. Otros creen que la maldición lunar era una metáfora del poder de la conciencia. Sea cual sea la verdad, el juicio de las Streghe marcó el fin del culto visible y el inicio de su mito. Desde entonces, cada inquisidor desaparecido se convirtió en advertencia, y cada noche de luna llena, los descendientes de esas mujeres repiten la misma frase: «El juicio no terminó, solo cambió de manos». El 25 de junio de 1642, un eclipse lunar total fue visible en toda Italia. Los registros de la Inquisición de Florencia relacionan ese evento con el último intento de las Streghe por invocar a sus dioses. El documento titulado Acta del encantamiento del eclipse describe lo ocurrido en una colina cercana a Volterra. Según los informes, un grupo de mujeres y hombres se reunió para liberar el espíritu de Lucifer de la oscuridad. Fue el último gran ritual conocido de la Stregheria antes de su desaparición. El eclipse comenzó a las 11:20 de la noche. El aire se volvió pesado y los animales empezaron a gemir. Un campesino declaró haber visto a las mujeres dispuestas en círculo, con un fuego azul en el centro. El propósito era romper las cadenas del espíritu luminoso atrapado bajo la luna. Para la Iglesia era una invocación demoníaca. Para las Streghe, un acto de equilibrio cósmico. El ritual fue dirigido por Giovanna di Lupo, una de las últimas madrinas de la luna. Creía que durante el eclipse, cuando luz y sombra se funden, el velo entre mundos se vuelve frágil. Era el momento en que Lucifer podía ser liberado del manto de tinieblas impuesto por los hombres. El ritual requería fuego, sangre y el reflejo exacto de la luna roja sobre el agua. Los participantes comenzaron a cantar en una lengua arcaica, similar al dialecto etrusco. Las palabras decían: «Despierta, portador del fuego, libera tu resplandor de la noche». El fuego cambió de color, tornándose rojo intenso. Las mujeres pronunciaron el nombre prohibido: Lucifer. El fuego se extinguió y el cielo se volvió completamente negro. El eclipse alcanzó su punto máximo a medianoche. La temperatura descendió bruscamente. Algunos dijeron haber visto una figura luminosa elevándose entre las sombras.
Otros, un ojo abriéndose en la luna. El cronista escribió: una luz salió del suelo, y una voz sin cuerpo repitió el canto. Los caballos huyeron y los soldados se negaron a acercarse. Minutos después comenzó a llover ceniza. A las 00:47, la luna se volvió roja oscura. Los aldeanos la llamaron la noche en que la luna sangró. El fuego se reavivó espontáneamente, ardiendo sin madera ni aceite. Los cuerpos de las estregues se mecían hacia adelante, como suspendidos. Cuando el eclipse terminó, la luz volvió, pero el círculo estaba vacío. No quedaron cuerpos ni huellas, solo marcas circulares quemadas con precisión. 3 días después, el Vaticano envió investigadores. El terreno seguía caliente y sin vegetación. Los informes concluyeron que fue una reunión de fanáticos, pero una nota anónima decía algo distinto. El fuego vino de dentro de la tierra, no del cielo, y la luna lloró sangre. Con el tiempo, el encantamiento del eclipse se volvió mito entre los descendientes de las Estregue. Algunos lo llaman el último acto del culto, otros, el nacimiento de su leyenda eterna. En 1978 se hallaron fragmentos de cerámica con símbolos lunares en la colina de Volterra. Uno mostraba 2 figuras entrelazadas, una de luz y otra de sombra, con la inscripción: cuando la luna sangra, el velo se rompe. Desde entonces, los eclipses lunares en Italia son vistos con respeto y temor. Muchos evitan mirar el cielo. Los pocos que lo hacen aseguran ver una silueta femenina sobre el disco rojo. Dicen que sonríe como si hubiera cumplido su promesa. En 1654, 12 años después del encantamiento del eclipse, cazadores hallaron a una mujer solitaria en los Apeninos. Los informes del Santo Oficio la identifican como Lucia Belladonna, de unos 50 años, sin familia ni origen conocido. Fue detenida bajo sospecha de brujería tras ver luces salir de su cabaña durante la noche. Los documentos la describen como la última seguidora viva del culto lunar. Los historiadores la llaman la última estrega. Durante el interrogatorio, Lucia confesó haber pertenecido a una hermandad desaparecida. Dijo que sobrevivió al eclipse escondiéndose bajo tierra, en una cámara donde la luna no podía verla. No reveló nombres ni lugares, solo repetía: «Yo soy la piedra y la piedra me recordará». Tras su ejecución, hallaron símbolos grabados en el muro de su celda, imposibles de realizar sin herramientas. Eran círculos concéntricos, un rostro femenino rodeado de llamas y una luna partida. En el centro, una inscripción decía: «Cuando el último nombre sea olvidado, la piedra hablará». La frase reapareció siglos después en documentos arqueológicos con coincidencia exacta. Lucia mostró calma y negó invocar demonios. Decía practicar la ciencia de la memoria. Afirmaba que las piedras guardaban recuerdos y que su historia quedaría grabada para quienes sepan mirar más allá del tiempo. Al pronunciar esas palabras, la vela de la sala parpadeó sin corriente de aire visible. Lucia fue condenada a la hoguera, pero la piedra de su celda permaneció intacta. En 1892, obreros que restauraban una prisión cerca de Boloña descubrieron una pared con grabados. Coincidían con los símbolos del juicio de 1654. El rostro aún conservaba trazos definidos. Un guardia dijo haber sentido que la piedra cambiaba de temperatura y murmuraba una oración. Las réplicas de yeso nunca mostraron el mismo relieve ni el mismo brillo. La historia de la última estrega se volvió mito local. Se decía que la piedra se iluminaba en luna llena. En 1933, un visitante perdió el conocimiento tras tocarla. Dijo haber visto una mujer con ojos de plata. Los historiadores modernos aún debaten si Lucía realmente existió. Sin embargo, su juicio permanece en los archivos de Roma, firmado por 3 inquisidores. El expediente incluye un dibujo detallado de la piedra y su frase final. En 2011, restauradores digitales analizaron las marcas y hallaron trazos de hierro fundido incrustado. Eran partículas imposibles de generar con herramientas del siglo XVII. Los expertos creen que el grabado se hizo durante un trance, con las manos sobre piedra caliente. La piedra se conserva hoy en el Museo Arqueológico de Boloña, en una cámara sellada. Un investigador anónimo declaró: «Cuando apagan las luces, la superficie brilla y una voz dice: yo sigo aquí». Desde entonces, la última estrega simboliza el fin de la era de la estregueria. Una mujer que, antes de morir, dejó su hechizo final grabado en piedra. Un testamento que el fuego ni el tiempo pudieron destruir. La historia la llama bruja. Los que estudian su legado la llaman memoria viva de la luna. Durante siglos,
La Iglesia afirmó haber erradicado la brujería en Italia, pero las investigaciones del siglo XX revelaron una verdad diferente: la herencia oculta de la estregueria. Detrás de canciones rurales y fiestas de cosecha sobrevivía una red silenciosa de mujeres. No luchaban con violencia, transmitían su legado de madre a hija, en secreto. El antropólogo Paolo Bianchi documentó testimonios en Toscana y Campania en 1974. Mujeres mayores le hablaron de rezos a la luna, de la bendición de la sal y del hilo del destino. Parecían supersticiones campesinas, pero su estructura coincidía con rituales del siglo XVII. El lenguaje cambió, los símbolos se disfrazaron, pero el propósito seguía siendo el mismo: protección y equilibrio. Una anciana llamada Giuseppina del Monte dijo haber aprendido sus prácticas de su abuela. En su casa, figuras de la Virgen estaban rodeadas de círculos tallados en madera, símbolos lunares antiguos. Cada luna llena dejaba un cuenco de agua y murmuraba palabras en dialecto arcaico. Los lingüistas tradujeron la invocación, una oración secreta a Diana. En el sur de Italia, la estregueria sobrevivió bajo otra forma: el malocchio, o mal de ojo. Las mujeres recitaban oraciones mezclando frases cristianas con gestos paganos. El círculo de aceite sobre agua se usaba para leer la mirada de la luna. Nadie lo llamaba hechicería, pero su origen era inconfundible. El investigador Enrico Vallesi escribió: sobrevivió porque aprendió a esconderse dentro de lo cotidiano. Cantos religiosos, danzas campesinas y adornos de pan eran reconstrucciones de rituales lunares. Incluso encender velas los sábados tenía paralelos con ceremonias dedicadas a Diana. En 1998, un equipo de la Universidad de Nápoles grabó una tradición llamada La Noche de las Voces. Mujeres cantaban frente a la luna creciente, golpeando recipientes de cobre y derramando vino en el suelo. Decían que era para mantener la suerte del pueblo, pero los cantos coincidían con antiguos aquelarres. La estreguería también sobrevivió en el lenguaje popular: estrega, lunaresca, malombra. Aún se usan para describir a mujeres misteriosas o curanderas. En las zonas rurales, se refieren a Diana como la señora de la noche. Estas expresiones no son supersticiones, son rastros de una cosmovisión antigua. En los últimos años, jóvenes italianas y latinoamericanas redescubren la estreguería y sus textos antiguos. Celebran las fases lunares, siguiendo fórmulas adaptadas de los rituales originales. Pero las verdaderas herederas siguen siendo las mujeres anónimas que nunca dejaron morir la llama. En las colinas de Italia, aún se deja un cuenco de agua bajo la luna. Las manos que lo colocan quizás no conozcan el nombre de Aradia, pero repiten su gesto. Y así la estregueria sigue viva, no como religión prohibida, sino como memoria. Una herencia oculta escondida en canciones, rezos y silencios que la historia no pudo apagar. Durante más de 4 siglos, la historia de las estreghe ha oscilado entre el mito y la realidad. Los inquisidores las describieron como demoníacas. Los estudios modernos las redescubren como guardianas de un saber antiguo. Entre la condena y la reivindicación habita la verdad: mujeres que desafiaron el poder en nombre de la libertad. Su historia comenzó en los bosques de Toscana y terminó en los archivos del Vaticano, pero su eco no se apagó. El culto a Diana fue más que una creencia pagana. Era una forma de resistencia espiritual. Llamarla diosa era afirmar que la divinidad también podía habitar en lo femenino. Lucifer no era el enemigo de Dios, sino el portador de luz, la conciencia que se niega a obedecer ciegamente. Y Aradia, su hija, fue el puente entre el cielo y la tierra, la mensajera del conocimiento prohibido. Los inquisidores intentaron borrar su existencia, pero el fuego no destruye las ideas, solo las transforma. La estregueria sobrevivió como susurro, como gesto, como fe disfrazada de superstición. Vivió en los rezos campesinos, en los amuletos y en las canciones bajo la luna. Cada gesto cotidiano era una plegaria secreta, una forma silenciosa de resistencia. Con el tiempo, las estreghes se transformaron en leyenda. El pueblo las llamó sabias, curanderas o guardianas. Mientras la iglesia las temía, la gente las buscaba para sanar cuerpo y espíritu. En los valles italianos, la luna fue su refugio, su testigo y su espejo. Cada fase lunar marcaba su ritmo. Cada eclipse era una puerta entre mundos. A finales del siglo XIX, el Evangelio de las Brujas devolvió sus nombres al mundo moderno. El texto reveló que Aradia nunca había desaparecido. Fue una revelación espiritual y un desafío académico. Su mensaje era claro: el poder pertenece a quien no teme usarlo.
Esa frase se convirtió en un eco que trascendió generaciones. La estreguería combinaba astronomía, alquimia y medicina herbal. La luna era su maestra. Cada fase simbolizaba transformación y memoria, la capacidad de morir y renacer. Por eso, en cada historia, la luna vuelve, como un personaje que nunca abandona la escena. Hoy, la estreguería renace bajo nuevas formas. Algunos la practican, otros la intuyen sin saberlo. Se manifiesta en la conexión con la tierra, en la defensa de lo femenino y en la búsqueda del equilibrio. Los símbolos antiguos regresan en arte, en rituales modernos y en la memoria colectiva. Las Estregue comprendieron lo que otros temieron. La luz y la sombra no son enemigas. Son parte del mismo ciclo. Negar una es negar la totalidad. Por eso su sabiduría fue temida, porque no buscaban dominar, sino comprender. Quizás nunca sepamos qué ocurrió en Cerveteri, ni si la luna realmente sangró aquel junio de 1642. Tal vez los inquisidores vieron una luz y no supieron interpretarla. Pero las historias sobreviven cuando alguien las necesita. Mientras haya quien mire el cielo buscando respuestas, las Estregues seguirán existiendo. No como espectros del pasado, sino como reflejos de nuestra propia sombra y deseo. Hay cosas que el tiempo no borra. La luna, su testigo eterno, aún observa desde lo alto, y en cada una de sus fases parece repetir una promesa. Yo recuerdo. ¿Y tú? ¿Crees que la luna aún guarda los secretos de las Estregue?